comparecer y conmemorar y celebrar. Estas son las buenas excusas en las cuales nosotros nos alegramos. Nos alegramos porque siempre está el Departamento de Ciencias Naturales, el de Matemáticas y el de Educación Comercial, pero es la oportunidad de vivir, de compartir, de educarnos y de ver lo común que tenemos como áreas y como profesores. Por ejemplo, yo, aunque soy de Ciencias Sociales, pero los recuerdos más frecuentes es de mis profesores de matemáticas, por ejemplo. Entonces, ustedes dirían, ¿por qué? Porque es imposible ser profesor, y aquí es donde yo creo que no es que queremos unir el cielo y el infierno, ni el aceite con el agua, sino de que no puede haber un matemático que no conozca de Piaget y del constructivismo cognitivo y que no le enseñe a sus estudiantes a aprender a ciencia. Es imposible. Aquí está el profesor Hermes, que es docente de matemáticas y que creo que lo ponía en práctica, o que no me diga alguien de naturales, que creo que por aquí está la profesora Zoila, y que no y aplique las teorías de Vygotsky sobre el socioconstructivismo y que no dé tutorías entre iguales, que esa es una forma que tenemos de enseñar los profesores. O si tengo a Lini, que es profesora de matemáticas, y no me va a decir que no aplica Skinner, padre del conductismo, y que utilice el reforzamiento inmediato, que son los estímulos que utilizamos los profesores para afianzar los conocimientos. O Ausubel, con el aprendizaje significativo, de unir lo nuevo con lo que nosotros ya sabíamos. O Garner, con el tema de las inteligencias múltiples. Si ustedes ven, entonces, el tema de la enseñanza de la ciencia, el tema de la enseñanza de la matemática, el tema de la enseñanza de los negocios, está estrictamente y altamente vinculado precisamente a muchos que nosotros decimos, esas son humanidades, porque hacemos en la universidad también dos mundos, la ciencia y la tecnología y las humanidades, pero en realidad en estos momentos nos damos cuenta que somos profesores, que estamos trabajando para ser profesores, nos estamos formando para ser profesores, y eso es lo que en estos momentos nos vuelve estudiantes, y es lo común que tenemos de ser estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Gracias a todos por la oportunidad de compartir, de concluir. A nuestro invitado, el magíster, el señor Richard, gracias por la oportunidad que vamos a tener de escucharla, y ojalá que sea hoy el inicio de una gran aventura para desaprender y reaprender, como decimos todos. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a nuestro vicerrector administrativo, magíster José Darío Cruz. Y escucharemos a continuación el mensaje de ocasión de la decana de la Facultad de Ciencias Básicas, magíster Albarrosa González. Buenos días, autoridades de la mesa de honor, profesor José Darío Cruz, nuestro expositor en esta conferencia, el señor Richard Perat, no sé cómo se pronuncia, Perat, representante residente del PNUD en Honduras. También vamos a tener al magíster Luis Miguel Espinal Fuentes, que en estos momentos aún no ha llegado, pero esperamos su llegada, consultor especialista de educación digital de UNICEF. La magíster Hilda Dinora Oyuela, vicedecana de la FACIP. Buenos días, vicerrectores de investigación y posgrado, de internacionalización, de desarrollo estudiantil y de educación a distancia, decanos, vicedecanos, directores y coordinadores de centros regionales, jefes y secretarios de los departamentos, profesores y estudiantes de las carreras de matemáticas, ciencias naturales y comerciales,
invitados especiales que están presentes y a los que nos acompañan vía Zoom. Todos y todas bienvenidos a este primer encuentro de FACIP que hemos organizado celebrando el primer aniversario de nuestra facultad este 10 de julio. Es un honor para mí dirigirme a ustedes hoy para reflexionar sobre un tema fundamental para el presente y el futuro de la educación: la innovación, la sostenibilidad y la formación de los profesores de ciencias básicas, que es el lema de nuestro encuentro. Estamos conscientes que vivimos en un mundo de constante cambio. Las problemáticas globales, desde el cambio climático hasta los desafíos en salud, salud pública, energía y tecnología, requieren ciudadanos críticos, informados y comprometidos. Como universidad, cuya misión principal es la formación inicial de docentes, entendemos que antes de formar ciudadanos, debemos formar a quienes nos educan. Y ahí reside nuestra mayor responsabilidad: formar docentes capaces de enseñar ciencias básicas con un enfoque innovador, sostenible y transformador. Cuando hablamos de innovación, no solo nos referimos a incorporar tecnología en el aula. La verdadera innovación implica transformar las metodologías, fomentar el pensamiento crítico, la curiosidad científica y la capacidad de resolver problemas reales. Significa romper con la enseñanza memorística y adoptar enfoques activos como el aprendizaje basado en proyectos, la indagación científica, el trabajo colaborativo y el uso de contextos locales y globales. Eso es un reto para nosotros: cambiar los paradigmas que aún mantenemos en las aulas de clases. Nuestros docentes de formación deben aprender ciencias básicas como matemáticas, física, química, biología y educación financiera, no como un cúmulo de fórmulas, sino como un lenguaje para entender el mundo. Un lenguaje que deben enseñar con pasión, sentido y relevancia. La sostenibilidad no es un tema adicional en el currículo. Es un eje transversal que debe guiar toda formación docente. Enseñar ciencias desde una perspectiva sostenible implica entender la interdependencia entre los sistemas naturales y sociales, valorar la biodiversidad, promover el uso responsable de los recursos y fomentar una actitud ética hacia el medio ambiente y la sociedad. Formar docentes en ciencias básicas desde esta perspectiva significa preparar educadores que no solo enseñen contenidos, sino que formen conciencia, responsabilidad y acción transformadora en sus estudiantes. Para lograr esta transformación necesitamos repensar nuestros programas de formación docente, que requieren currículos actualizados, que en eso estamos, contextualizados y flexibles. Prácticas pedagógicas conectadas con la realidad local. Esos son los cambios que buscamos en nuestras metodologías. Investigación educativa que inspire nuevas formas de enseñar ciencias, que es parte del quehacer de nuestra universidad, investigar para transformar lo que hacemos en el aula. Y sobre todo, una visión compartida que educar en ciencias es educar para la vida, para la equidad y para la sostenibilidad del planeta. Es por ello que hemos unido esfuerzos en las carreras de matemáticas, ciencias naturales y educación comercial en todos los campus donde hay docentes de FACIP, preparando este encuentro académico interdisciplinario donde convergen estas ideas innovadoras a través del fortalecimiento metodológico y científico por medio de 14 conferencias, 3 presentaciones de resultados de investigación, 3 talleres, un panel y un conversatorio. Además, una mesa de discusión que la hemos llamado o denominado desde la quinta reforma a la acción. Todos debidamente planificados y preparados para llenar las expectativas de estudiantes y docentes participantes en nuestro encuentro. Doy un especial agradecimiento a docentes, a nuestros alumnos de todos los campus, ya nuestro campus central y de todos los centros regionales que han puesto empeño porque este evento sea de altos estándares de calidad.
Muchas gracias a todos. Gracias a la magíster Hilda Oyuela, que es la que ha estado pendiente de cada uno de los detalles de esta organización y ejecución de este evento. Debemos saber que innovar y sostener no son verbos de moda, son imperativos éticos y pedagógicos. Si queremos una educación de calidad, con sentido y orientada al futuro, debemos apostar por una formación docente en ciencias básicas que inspire, cuestione y transforme. Formemos docentes que enciendan la chispa de la ciencia, que enseñen a mirar el mundo con ojos críticos y que promuevan una vida en armonía con el entorno. Porque educar en ciencias es educar para la esperanza. Muchas gracias. Y luego de las palabras de la señora decana, a continuación dejo con ustedes un regalo musical del Departamento de Arte. Les presento al grupo Ensamble, dirigido por el profesor Gabriel Saldívar.
Ok. La vuelvo a poner en su posición, ¿verdad? O la tengo que...
Muchísimas gracias al Departamento de Arte. Muchísimas gracias al Departamento de Arte, al profesor Gabriel Saldívar, universitario, y al profesor Gabriel Saldívar por poner este toque musical de la mañana. Y a continuación es un honor presentarles la conferencia Grandes Tendencias del Desarrollo a cargo del magíster Richard Baratte, representante del PNUD en Honduras. Y para ello cedo la palabra a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Básicas, magíster Oyuela, para que nos su hoja de vida. También pido a los miembros de la mesa principal que puedan tomar su lugar en el público. Buenos días a todos. Primero agradecer su presencia, que es muy significativa para el trabajo que hemos estado desarrollando para este evento de la Facultad de Ciencias Básicas. Y con el permiso de ustedes, y dar la bienvenida al señor Richard Baratte y agradecer por haber aceptado la invitación. Gracias, sabemos que su agenda es muy apretada. Con su permiso, voy a dar, señor Richard Baratte, él es el designado del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es de nacionalidad francesa y como representante residente de la organización. La experiencia del señor Richard Baratte se extiende por más de 20 años en temas dentro del ámbito del desarrollo sostenible, así como la alta gestión del PNUD a nivel de oficinas del país, en oficinas regionales y en la sede de Nueva York. Previo al cargo en Honduras, el señor Baratte se desempeñó como director del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Anterior a ello, fue director del país del PNUD en Guatemala, ha ejercido el cargo de representante residente adjunto del PNUD en la oficina de El Salvador y Belice, así como ha sido asesor principal de alianzas para la oficina regional del PNUD en África y en Nueva York. Señor Baratte cuenta con estudios superiores y máster de estudios internacionales por la Universidad de París. Es también experto en comercio internacional, graduado de la Escuela Nacional de Comercio en París, Francia, y con el PNUD ha estado destacado en 8 diferentes países y habla francés, español e inglés. Señor Baratte, es un honor para nosotros tenerlo con nosotros. Bienvenido. Buenos días, señor vicerrector José Darío Cruz, señora decana de la Facultad de Ciencias Básicas Alba Rosa Rosales, señora vicedecana Gilda Oyuela,
vicerrectores, vicerrectoras, docentes, estudiantes. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes el día de hoy, un día con una importancia simbólica para la Facultad de Ciencias Básicas. Es desde el Perú también un placer compartir algunos aspectos sobre las grandes tendencias del desarrollo y las amenazas y oportunidades que representan para un país como Honduras y para todas y todos ustedes. Yo creo que tal vez comenzar con el sentido de responsabilidad que tienen todos ustedes como estudiantes y como docentes de formación superior. Recordemos que en Honduras el 2.9% de la población solamente cuenta con estudios superiores. Un 18% de jóvenes hondureños entre 18 y 24 años se encuentran matriculados en educación superior. Son la élite intelectual del país y por lo tanto una responsabilidad muy, muy grande de contribuir a las grandes transformaciones que se esperan aquí. Hoy, y sin ánimo de deprimir a nadie, hay grandes tendencias, muchas preocupantes, muchas oportunidades también. Estamos hablando de que nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, han habido tantos conflictos armados en el mundo. Esto con las consecuencias en la geopolítica, con las consecuencias en las cadenas de suministro que pueden tener para países pequeños como Honduras. Es importante entenderlos, es importante anticipar también muchas de las consecuencias de este tipo de fenómenos. Se habló brevemente de los eventos climáticos extremos, que se han multiplicado por 5 en los últimos 50 años. Esto representa amenazas también muy importantes, pero al mismo tiempo oportunidades de transformación para apuntar a el desarrollo resiliente de las naciones, que son grandes cambios en la forma de operar de los gobiernos en el mundo, que están en curso de ejecución en este preciso momento. Por primera vez en la historia realmente se ha invertido más en energías limpias que en energías fósiles. A pesar de los 7 trillones en inglés de dólares invertidos en subsidiar las energías fósiles. Esto es una gran tendencia también de la apuesta estratégica que debe usarse cada vez más en energías limpias en las naciones. Yo creo que obviamente los cambios tecnológicos vienen también como algunas amenazas, como la criminalidad cibernética, que tiene un costo de más de 10 trillones de dólares al año. Eso es más del 10% del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Son costos inmensos. La corrupción y el financiamiento ilícito también son tendencias galopantes, con el crecimiento de la criminalidad organizada que existe en el mundo y en América Latina en particular. Se estima en 3.6 trillones de dólares el costo anual de la corrupción y de la criminalidad organizada a nivel global, y de los flujos ilícitos de financiamiento a nivel global. Son cantidades inmensas y esto se acerca prácticamente a la brecha que existe en financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos hablando de que hay grandes aportes que realizar en mitigar el desafío de este tipo de financiamiento y este tipo de fenómeno como la corrupción. Yo creo que eso es otra tendencia importante que hemos venido viendo en los últimos años, que ha venido creciendo particularmente, y es la migración, ¿no? Tanto los desplazamientos internos forzados como la migración, que en muchos casos es vista como negativa, pero es una tendencia también positiva, ¿no? Consecuencia de la globalización y del acercamiento entre las naciones, ¿no? Hay un flujo también que tiene que ver con, que responde a la demanda laboral, que responde a los intereses justamente de estudiantes y otra cantidad de fenómenos. Pero eso es una tendencia que hay que tener presente porque impacta todo el resto de las cadenas de suministro de servicios y demás. Entonces es importante tenerlo presente, recordando también que son 83 millones de desplazados internos a nivel de los distintos países del mundo. Latinoamérica ha sido, en el pasado más reciente, y sigue siendo la región más urbana del mundo, ¿no? 80% de la población hondureña, la población latinoamericana es urbana. Se espera que en 2050 llegue a 90%, ¿no?
y se espera que la población global llegue a 75% del nivel urbano. Esto tiene un impacto y consecuencias directas en la planificación urbana, por supuesto, pero sobre todo el desafío de fomentar el desarrollo de ciudades inteligentes. Y aquí yo creo que se abren una cantidad también de oportunidades para países como Honduras de tal vez saltarse todas estas soluciones intermedias que han existido en la historia y adoptar las soluciones de última generación que se ponen a disposición de un país como Honduras. Yo creo que eso es un gran desafío. En América Latina, decía, en 1950 era 40% urbana y ya estamos en esta región en 80%. Un desafío particularmente importante. Desde el año 2008 se ha reducido prácticamente a la mitad la pobreza multidimensional. Estamos hablando de que pasó del 45% a 25% en el 2023 en la región de América Latina y el Caribe. Hay en el mundo más de 800 millones de personas que viven con menos de $3 al día, ¿no? Son extremadamente pobres. Eso es un desafío también notorio en un país como Honduras que está en muchos aspectos rezagado en materia de pobreza. Ahora, obviamente que hay que ir más allá del ingreso y ese es el tipo de soluciones que hay que empezar a entender más, ¿no? Estamos hablando de que históricamente el progreso de las naciones se ha medido por su ingreso. El ingreso es una variable, sin lugar a dudas, muy importante, pero absolutamente insuficiente para entender el conjunto de desafíos que enfrenta una nación. Esto desde el PNUD se dio desde el año 1990 con la introducción del Índice de Desarrollo Humano, lo que le valió a los productores de esto el Premio Nobel de Economía en su momento. Estamos hablando de que por primera vez se empezó a medir el progreso de las naciones de manera multidimensional, para justamente entender mejor cuáles son las variables que definen el progreso de las naciones. Y entonces estamos hablando de este índice de desarrollo humano, que desde que se empezó a producir en 1990, por primera vez hubo un retroceso en su avance con la pandemia. Y desde la pandemia, desde hace ya 4 años, se ha desacelerado el progreso en desarrollo humano a nivel global. Y no solamente se ha desacelerado como nunca antes el progreso en desarrollo humano, sino que por primera vez se está viendo una reversión de la tendencia entre el índice de desarrollo humano de los países menos avanzados y el índice de desarrollo humano de los países más avanzados. Por primera vez, esa brecha ha estado aumentando de manera continua por 4 años consecutivos, lo que es, por supuesto, una tendencia sumamente preocupante, porque no solamente se está acentuando la brecha de los países más avanzados y los menos avanzados, sino que las desigualdades a lo interno de los países también están aumentando. Esto responde a múltiples factores. Uno de los factores primordiales sería el gran avance de las soluciones tecnológicas, que sí, son sin lugar a dudas una inmensa oportunidad para cerrar la brecha de desarrollo entre las naciones y a lo interno de las naciones, pero son también un acelerador de desigualdades. Y todo depende del nivel de aprovechamiento y de destrezas que se desarrollen para definir la tendencia que Honduras pueda seguir en relación a este progreso en materia de soluciones tecnológicas. Estamos hablando, por supuesto, de la transformación digital, de la inteligencia artificial, de la edición genética, de la biología sintética, de la medicina personalizada, de las tecnologías ecoamigables, computación cuántica y todas las grandes transformaciones que están ocurriendo en este preciso momento a nivel global y que están definiendo de manera históricamente fuerte el futuro de las naciones. Y yo creo que aquí es muy importante de cara a las apuestas estratégicas que Honduras pueda tener como país, de tratar de entender cómo estas grandes transformaciones pueden ser adecuadamente aprovechadas. Yo creo que tal vez, y esto no es ningún secreto, la inteligencia artificial es sin lugar a dudas la transformación más disruptiva que hay a nivel global, y por eso el PNUD se ha interesado este año y ha publicado su informe de desarrollo humano global con énfasis en inteligencia artificial, que aprovecho a hacer el comercial y les animo a leerlo, porque apunta a los grandes desafíos. Y por primera vez
implementamos una encuesta, la encuesta más importante que se ha hecho a nivel global en los últimos años en materia de inteligencia artificial, y que estudiamos a la población global con una representación del 67% de la población global. Y algunos hallazgos importantes que se nota el optimismo, ¿no?, que hay a nivel mundial en materia de inteligencia artificial, porque el 61% de la población global espera que la inteligencia artificial aumente o potencie sus trabajos. El 51% esperan que los automatice. Eso ya es más una amenaza, ¿no? La automatización de muchas de las labores va a empujar a la población a definir nuevas destrezas y nuevas vocaciones. Es por lo tanto, bueno, y 2/3 de la población global planea usar este año, 2025, la inteligencia artificial. Algo absolutamente extraordinario. Pero curiosamente, los países más avanzados de índice de desarrollo humano más alto son los países que ya detectan las mayores limitaciones en materia de inteligencia artificial. Pero es bueno tenerlo presente de cara a la labor que ustedes desempeñan como docentes, pero también a las oportunidades que les abren a ustedes como estudiantes. Hay, sin lugar a dudas, grandes desafíos éticos y de gobernanza que están asociados a la inteligencia artificial, y es ahí donde, como organización, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos focalizando muchos de nuestros esfuerzos, cómo dotar a las naciones de las herramientas y las orientaciones necesarias para desarrollar estructuras de gobernanza suficientes, pero también para que universidades como estas puedan trasladar las destrezas necesarias en su población para hacer un adecuado aprovechamiento de estas soluciones tecnológicas, y sobre todo enseñarles a aprender, ¿no? Porque estas transformaciones, el tiempo que yo he estado hablando, ya han habido muchas más que van a afectar y están ya afectando el futuro de muchas de las naciones. Y es por eso que es importante, una de las grandes competencias más buscadas por nosotros los empleadores son justamente esa capacidad de aprender de forma continua. Son justamente esas habilidades también blandas que no hay que olvidar. Estamos hablando del pensamiento crítico, creativo, relacional, ¿no? Yo cuando veo a una sobrina que se habla con su amiguita que está al lado por chat, me parece alucinante. O sea, son esas destrezas, esas habilidades relacionales, las que teníamos en nuestra época, por lo menos, no son todavía, y en el futuro cercano, sustituibles por soluciones digitales o inteligencia artificial. Pero por supuesto, si todos empiezan a chatear por vía de un celular, cuando están sentados a la par, pues obviamente eso es mucho más fácilmente sustituible por la inteligencia artificial. Entonces, es importante seguir apostando de que todas estas transformaciones estén bajo el control del ser humano, y eso parece obvio cuando uno lo dice, pero ya de por sí, cuando uno ve que con la computación cuántica, la inteligencia artificial ya es capaz de definirse sus propios objetivos, tomar decisiones de producción por sí sola, el desafío es aún mayor. Y los cambios que se avecinan van a incrementar en intensidad y en volumen de forma exponencial. Entonces, con más razón, las habilidades y las destrezas necesarias van a tener que ser en el aprendizaje, pero sobre todo en los aspectos de carácter ético. Un ejemplo que me parece importante, y esto conecta con un tema que les quería comentar sobre la democracia, ¿no? Y es cómo la inteligencia artificial ha potenciado últimamente la desinformación. Imagínense ustedes que antes de la pandemia, y según un estudio serio del MIT en el año 2018, ya se había comprobado por distintas vías, también en la revista Science, que las noticias falsas viajan 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Eso fue antes de la pandemia y antes de que la inteligencia artificial sea de manera generalizada utilizada para potenciar el desplazamiento de las noticias falsas y la creación de estas noticias. Eso es absolutamente transformador. Y el impacto en la democracia es importante. Yo quisiera tal vez
detenerme solo un minuto sobre este tema de la democracia, que está bajo fuerte presión a nivel global. Más de la mitad de la población global, en particular jóvenes, estarían dispuestos a apoyar un régimen autoritario. A pesar de que el 90% de la población mundial se dice que apoya la democracia. Como decía Winston Churchill, o mejor dicho, como le atribuían a Winston Churchill que él decía, porque nadie lo ha demostrado, pero la democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás. Y efectivamente es cierto. Estamos hablando de que la democracia es imperfecta en muchos aspectos, pero es de lejos el mejor sistema de gobierno. Y es por eso que es tan importante defenderlo. Y no es el mejor sistema de gobierno de los últimos 50 años, es el mejor sistema de gobierno desde los últimos 2400 años. Entonces estamos hablando de que el desafío en fortalecer la democracia, sobre todo con una juventud que no ha conocido las dictaduras, que no ha conocido las guerras en el sentido convencional del término, realmente es muy importante defender esos valores democráticos. Y está bajo presión. Más de 73 países han enfrentado protestas significativas. Esto es, irónicamente, una buena señal de que la población está reaccionando a sus autoridades. Esto no me vayan a citar que estoy promoviendo protestas, simplemente algunos de los grandes valores de la democracia es la posibilidad de protestar de manera libre y pacífica ante sus desacuerdos sobre las autoridades que les lideran. En América Latina es aún más complejo. 52% de la región apoya la democracia, una caída de 11% desde el año 2010 y solo un 36% en Honduras a finales de 2024. Es una tendencia, a pesar de que hay una tendencia muy leve de recuperación desde la pandemia, ¿no? Tener presente que como líderes en sus respectivas ramas profesionales es importante recordar que tienen la responsabilidad, como decía al principio, de contribuir al progreso de las naciones. Eso pasa por fortalecer la convivencia pacífica y la búsqueda de consensos, particularmente importante en el contexto electoral que vive Honduras en este momento. Tener una visión de largo plazo, que supone aún, con más razón, la búsqueda de este tipo de entendimientos entre distintas fuerzas políticas. Pero no son los políticos que están polarizados. Los políticos están polarizados porque la población está polarizada. Es importante acercar justamente esos puntos de vista y poder definir cuáles son estas apuestas estratégicas del país que independientemente a quién está en el poder van a ser continuadas. Eso es lo que diferencia Costa Rica, Argentina con Honduras. Aquí se le aprieta el botón de reset cada 4 años y se vuelve a inventar la rueda cada 4 años. Entonces, todas estas visiones de transformación en el sector educativo, en el sector de salud, las grandes apuestas estratégicas de nación para crear seguridad jurídica y condiciones y fortalecimiento del Estado de Derecho para que la inversión prospere y genere empleos cada vez de mayor valor agregado, que demandan competencias cada vez más robustas de su población y que a su vez genere mecanismos de formación para el desarrollo de esas competencias, pues obviamente demanda de una visión de largo plazo. Esto no se va a dar si la misma población se satisface de una oferta política cortoplacista y una oferta política populista, que dice responder a sus necesidades inmediatas, pero que de ninguna forma racional es sostenible en el tiempo. Y es por eso la importancia de la función de formación, sobre todo los líderes que son ustedes, que están formando talentos ya en educación superior y que tienen una responsabilidad de multiplicar esos mensajes en la sociedad. Y es por eso que para nosotros es tan importante la relación con las universidades y con el sector académico. Es importante crear condiciones para la innovación, el emprendimiento y que la creatividad prospere. Y eso no se puede dar en un contexto donde no hay democracia, donde no hay paz social. Y por eso, vuelvo a repito, el rol que desempeñan en fortalecer la democracia es central para el futuro, no solo de esta nación, de todas las naciones. Y es particularmente difícil en este contexto porque la polarización se está dando en todas partes,
desde los países más avanzados hasta los menos avanzados. Y hay un retroceso. El retroceso global en el multilateralismo. Nosotros que estamos en organizaciones multilaterales podemos hablarlo con algún nivel de autoridad. Estamos constatando un retroceso por la misma demanda de resultados inmediatos en el desarrollo y los intereses tal vez un poco egocentristas que tienen hoy día las naciones, olvidando la interrelación cada vez mayor que existe entre los países. Imagínense ustedes que desde hace 5 años, cada año se ha multiplicado por 3 el número de barreras comerciales. Y este año ha sido particularmente excepcional en ese sentido. O sea, después de que el mundo demostró en múltiples ocasiones que reducir las fronteras, que fomentar la colaboración entre las naciones le ayuda a la prosperidad de todas las naciones en su conjunto, existe un retroceso global en donde justamente se están imponiendo cada vez mayores barreras para el intercambio entre las naciones. Suena absurdo, pero responde a una demanda populista de los países, que dicen, no, yo quiero que me resuelva el problema del empleo en mi colonia ya. Y eso pasa posiblemente por hacer usos de fondos estratégicos que hubieran transformado al país en el sector educativo, por decir algo. Y entonces estas prioridades compiten entre sí y por eso es importante tomar partido en lo que respecta a la decisión de quién les va a gobernar, en particular en Honduras, a partir del próximo año. Y en pocas palabras es un llamado a que salgan a votar, pero que también salgan a pedir propuestas de sus candidatas y candidatos, ¿no? Lo que desde Perú tratamos de buscar es fomentar y animar a un debate de ideas, no a un debate de señalamientos, para que justamente se acerquen las posiciones entre las fuerzas políticas en la sociedad y justamente se logren realizar esas grandes apuestas estratégicas. Bueno, como las juventudes están en el momento y el lugar indicado para liderar este cambio. Pueden hoy usar la tecnología, todas estas herramientas para emprender, para educar, para fiscalizar, para participar. Pueden aprovechar las soluciones tecnológicas de última generación para integrarse en nuevas economías, cerrar brechas de desigualdad y promover soluciones sostenibles desde su territorio. Hay que aprender a aprender. Como decía Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Hoy pueden convertir sus ideas en bienes públicos, defender sus derechos en plataformas globales y abrir caminos a quienes aún no han sido escuchados. Honduras necesita de las voces de todos ustedes, su energía, su creatividad. Las universidades juegan un papel central para que el conocimiento no solo les permita avanzar y los docentes, sino también transformar. Como dice el lema que leí ahí al principio, es efectivamente el objetivo. Porque el futuro no se espera, el futuro se construye y los docentes y estudiantes del nivel superior pues tienen un papel central en su construcción. Muchísimas gracias, secretaria. Muchísimas gracias a nuestro conferencista. Y a continuación, la decana de la Facultad de Ciencias Básicas, Alba Rosa González, entrega un diploma de reconocimiento por su participación y un presente en nombre de la universidad y la facultad. Voy a entregar un diploma al magíster señor Richard Barate por habernos ofrecido esta conferencia, agradeciendo pues y esperando que siempre contemos con la colaboración del PNUD. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a continuación es un honor presentar la conferencia Innovar para educar, retos y perspectivas en la formación del docente en ciencias básicas. Esta conferencia está a cargo del magíster Luis Miguel Espinal Fuentes, consultor especialista en educación digital de UNICEF, y para resumir su hoja de vida, dejo con ustedes a la vicedecana de la FACIP, magíster Hilda Oyuela. Buenas
días. Muchas gracias, profesor Luis Miguel, por atender la invitación. Decirles que Luis Miguel es un graduado nuestro de la carrera de Ciencias Naturales y siempre es un honor contar con él. Voy a presentar su hoja de vida con su permiso. Luis Miguel Espinal Fuentes, actualmente es consultor de educación digital del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, apoyando al gobierno de Honduras, específicamente a la Secretaría de Educación y Desarrollo e implementación de la Agenda y Estrategia de Educación Digital en cuanto al establecimiento de normativas, políticas e iniciativas basadas en evidencia, orientadas a consolidar la integración de la tecnología de la educación en Honduras y la región. Recientemente, del 2020 a 2024, se desempeñó como coordinador del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Gobierno de Honduras, que consolidó las bases de la Estrategia de Educación Digital del país. Antes del 2015 a 2023 se desempeñó como especialista en innovación educativa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, contando además con experiencia como consultor senior de organismos internacionales como UNESCO, OEA, Fundación Panamericana del Desarrollo y otros, desarrollando programas, políticas y proyectos de educación y transformación digital. Es licenciado en Ciencias Naturales por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y máster en Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una especialidad en Educación en STEM por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Por todo eso y más, bienvenido, profesor, y lo dejo aquí en su micrófono. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, es un placer nuevamente estar en esta casa de estudios, que también fue mi casa durante un par de años, específicamente a nivel de la licenciatura en Ciencias Naturales, de la cual soy egresado. Y bueno, también compartir aquí con un par de docentes que también fueron mis mentores, mis docentes durante esta trayectoria y carrera académica. Y pues es un placer también para compartir con las futuras generaciones de docentes del país y, por qué no, también de la región, algunas reflexiones sobre la invitación que se me ha hecho para compartir esta conferencia sobre innovar para educar. En este caso, algunos retos o algunas oportunidades y también perspectivas de la formación docente, principalmente en las ciencias básicas. Vamos a tener aquí algunos apoyos visuales y bueno, voy a tratar de hacer la conferencia pues basadas en historias de las cuales me ha tocado vivir a lo largo de estos años, con los que también me he centrado trabajando con docentes en temas de formación, en temas de acompañamiento, en temas de políticas educativas para docentes del país y también de la región latinoamericana. Y la fotografía que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, es justamente el reflejo del compromiso que tienen los docentes hondureños. Y por eso quiero partir haciendo una reflexión, ¿no?, sobre todo para quienes están en procesos de formación, quienes también están pensando en la carrera docente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y que podamos hacer esa autorreflexión. ¿Por qué estudiar la carrera docente? ¿Por qué? Hay muchas respuestas, o pues posiblemente muchas preguntas y pocas respuestas, pero eso justamente lo dicta la experiencia, también la vocación, ¿verdad?, y el compromiso que ustedes puedan tener, no solo con ustedes y sus familias, sino también con el país, con nuestra niñez. Recordemos que al final, todos los que estamos aquí reunidos y que trabajamos para educación, tenemos la convicción y el firme propósito y el compromiso y responsabilidad de transformar vidas. Podemos la siguiente, proyectar las imágenes. Vamos a explicar un poco de las imágenes que tenemos aquí y que hacen alusión también a esa pregunta. ¿Podemos darlo otra vez, por favor? Tenemos 3 imágenes. Tenemos las 3, por favor. Listo, ahí. Bien, son historias de docentes hondureños, al igual que ustedes, que en algún momento iniciaron sus primeros pasos dentro de esta universidad o dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o dentro de lo que en algún momento fueron las escuelas normales, que hoy también resurgen,
y son historias de docentes que nunca pensaron imaginar dónde llegaron. Allí ustedes pueden ver, es la primera fotografía con la bandera de Honduras, un grupo de docentes hondureños de diferentes latitudes del país representando a Honduras por una invitación del gobierno uruguayo a compartir sus mejores prácticas. Y es que muchas veces lo bueno no se comunica, lo bueno no se conoce, ¿no? Tenemos nosotros a veces esa idea de que pues porque estamos en un país como el nuestro con nuestras dificultades, no, lo bueno no puede sobresalir y transportar fronteras. Entonces ustedes pueden ver aquí son docentes de centros educativos de educación pública en contextos rurales, en contextos de vulnerabilidad social, en contextos de violencia, que decidieron innovar, que decidieron transformar y que a partir de diferentes iniciativas que el mismo sistema educativo, ¿verdad?, los benefició, tomaron esa bandera, ese estandarte de la docencia, de la innovación, y justamente estuvieron compartiendo allí en este Congreso de Innovación Pedagógica, fue el año pasado, en el que compartieron sus experiencias, sus aportes a la docencia con docentes de Chile, con docentes de Uruguay, de Colombia, de Argentina, y fueron los únicos representantes de Centroamérica. Y eso por invitación, o sea, de tan bien que se estaba haciendo el trabajo acá en el país, en este caso en el marco del Programa Nacional de Transformación Educativa Digital y la Agenda Digital, pudieron ir a representar al país. Y ustedes pueden ver, incluso tenemos ahí un docente, hay muchas historias ahí reflejadas, docentes que uno de ellos por la violencia perdió su brazo, fue un disparo que un estudiante le dio y que decidió continuar en la carrera docente, siendo director de un centro educativo de Villanueva Cortés. Docentes también que trabajan en contextos de ruralidad aquí en Francisco Morazán, y en el Pilihuín, una pequeña escuela y que está haciendo grandes cosas y sus profesores están representando al país. Por el otro lado tenemos a la profesora Rosibel de la comunidad de Juan Francisco Bulnes en Ivans, en la Mosquita hondureña. Ella, pues, para nosotros es una gran heroína y es una embajadora de la educación, podríamos decirlo, en el sentido que este centro educativo solo estaba en las 4 paredes, ¿verdad? Y ella, junto con un grupo de docentes, gestionó a partir de diferentes instancias la construcción o reconstrucción de su centro educativo. No contaban con electricidad, gestionó paneles solares. Una vez resuelto el problema de electricidad, gestionó el internet junto con la alcaldesa, y así poco a poco el centro educativo cumplió las condiciones para ser parte de un proyecto y de un programa que apostaba a la transformación digital y empezó a implementar plataformas con sus estudiantes, plataformas de lenguaje, plataformas de matemática, plataformas de programación y robótica. En ese punto, este centro ahora es un referente, cuenta con conectividad, cuenta con plataformas, dispositivos, un grupo de docentes formados en competencias y habilidades digitales, socioemocionales y de gestión directiva, y hoy es un referente en el país. Entonces vean ustedes la gran responsabilidad de la carrera docente, la gran responsabilidad también de la formación que una vez que nosotros egresamos de nuestras aulas podamos tener a través de ese recorrido y esa trayectoria de formación permanente. La universidad nos proporciona una plataforma enorme de conocimiento en el que nosotros ponemos el límite, ¿verdad? Incluso creo que historias como estas nos han inspirado a muchos de nosotros. Yo les comento particularmente, tuve muchos docentes que me inspiraron, otros que me decepcionaron, pero que también hacen parte de toda esa experiencia y de toda esa, de todo ese bagaje para convertirnos en lo que somos. Entonces, esa es la gran responsabilidad. Esa es la importancia también de la formación, de contar con planes, programas y una trayectoria que nos permita a nosotros, una vez egresar de las universidades, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, responsables de la formación de docentes, que ahora las escuelas normales también, de poder contar con herramientas para transformar nuestra sociedad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estos son algunos datos de contexto proporcionados por la UNESCO, ¿verdad? En cuanto al tema de componente de formación docente, 80 millones de docentes en el mundo, vean ustedes, 7 millones en Latinoamérica y hay un déficit de 44 millones de docentes. Es decir, el mundo requiere adicionalmente a esos 80 millones, 44 millones para que podamos apostar nosotros al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que es una educación de calidad
que es una meta al 2030. Entonces, es un gran reto, son cifras que también sorprenden. Y en el caso nuestro de Latinoamérica, pues vean ustedes, hay un déficit de 3.2 millones de docentes, ya aterrizándolos un poco más al país, tenemos un déficit de 16,000 docentes para atender de forma personalizada, de forma, digamos, pedagógica, a los cerca de 2 millones de estudiantes que tenemos hoy en día en el sistema educativo nacional, que a la vez eso representa un gran reto, ya que pues en la última cifra ahora tenemos cerca de 800,000 niños y niñas que están fuera del sistema educativo nacional, lo cual también es alarmante para el país. Son 800,000 ciudadanos, ¿verdad?, de los cuales debemos rescatar. En conjunto se está haciendo todo el esfuerzo, pero falta más, y eso es aportando todos un poquito de todo. Entonces, esos son datos nada más de contexto para que nosotros veamos la importancia de la formación docente. Pasemos a la siguiente. Y esto es un poco mostrarles, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver sobre algunos elementos claves que apuntan hacia pues, esas perspectivas de formación docente, principalmente en las ciencias básicas, pero aplica para todo el sistema educativo nacional. ¿Qué es lo que requiere el sistema educativo nacional? Esta es una pues, construcción, podría decirlo, basado en la experiencia que he podido compartir desde diferentes roles, no solo como docente de educación secundaria o estudiante de una carrera de docencia, o profesor también universitario, profesor de educación media, gestor educativo, pero también en algún momento pues toma de decisiones, ¿no? Que al final todo eso confluye para poder entonces determinar ciertas normativas, directrices y poder establecer un sistema educativo robusto, principalmente en el componente de educación y formación docente. Ustedes pueden ver allí, ¿verdad?, que se reflejan varios pilares. Uno de esos pilares es la formación docente disciplinaria. Y esta es su responsabilidad hasta cierto punto, ¿verdad? Desde lo que es la formación inicial hasta la formación permanente continua. Es muy importante siempre mantenerse actualizado, aún nosotros siendo egresados de nuestras carreras, de nuestras universidades. Por lo tanto, la educación disciplinar es importante dentro de los esquemas o programas de formación permanente, continua, y no solo disciplinar, sino también interdisciplinaria. Recordemos que el mundo funciona y se mueve así, ¿verdad? Nosotros necesitamos estudiantes o perfiles profesionales que sepan resolver problemas del mundo, y los problemas del mundo no son problemas de física, no son problemas de historia, no son problemas de matemática, no son problemas de lengua, son problemas que al final uno tiene que desarrollar competencias y habilidades que permitan, junto con el conocimiento, resolverlos, pero tenemos que resolver problemas nosotros que al final apunten a la integración de todas las áreas disciplinares, ¿verdad? No se nos van a andar presentando problemas por separado. Entonces, por eso también la importancia, y ahí hablamos muchos enfoques como la educación STEM, la educación STEM Plus, tantos enfoques que todavía han surgido como tendencias para poder articular las disciplinas. Recordemos que en nuestros centros educativos, y creo que muchos se van a sentir identificados, generalmente los profesores de matemáticas por un lado, los profesores de ciencias sociales por el otro, los profesores de la área de la comunicación por otro. Necesitamos romper esas barreras. Y eso incluye no solo una formación disciplinaria e interdisciplinaria, sino también reformas curriculares adaptadas a esa realidad, ¿verdad? Recordemos que en este momento el país impulsa un fuerte rediseño curricular bajo un enfoque basado en competencias, un enfoque también que promueve las habilidades del siglo XXI y que también promueve estrategias de aprendizaje que se centran en el estudiante. Y no es que la cátedra convencional sea mala. Todos los que estamos aquí nos formamos bajo ese esquema y estamos aquí presentes. No es que la cátedra tradicional o los métodos convencionales formen malos profesionales. Aquí tenemos pues, varios ejemplos. No todos estamos acá y todos nos formamos en ese contexto. Sin embargo, como decía Albert Einstein, ¿verdad? Si hacemos siempre las cosas, vamos a ir igual, vamos a tener siempre nosotros también los mismos resultados. Entonces, es importante también que si no se han movido en los últimos años
estos indicadores de las pruebas estandarizadas o de las evaluaciones nacionales o internacionales a las cuales Honduras se somete, es importante levantar esa alerta. Y es importante también entonces trabajar muy fuerte en estas reformas curriculares que también incluyan o integren la formación del profesorado hondureño. Otro de los elementos claves para la formación docente es la parte pedagógica. Comento, ya llevamos varios elementos, es como una pieza de rompecabezas, ¿no? Tenemos, por un lado, la formación disciplinar, que es muy importante. En el caso, por ejemplo, de quienes estudian ciencias de la tecnología, ciencias naturales, los datos van variando en el tiempo. Los fenómenos, los avances tecnológicos van avanzando, entonces también es necesario la parte disciplinar. Otro punto importante es la parte pedagógica, cómo nosotros vamos a enseñar. Y aquí me detengo, como les comento, este ha sido también uno de los elementos que a muchos de mis profesores en mi juventud o en el paso universitario les faltó, siento yo, ¿verdad? Que tenían todo el conocimiento del mundo, sin embargo, no tenían esa habilidad de poderla transferir o poderla compartir con los estudiantes. Entonces, por lo tanto, el elemento de la formación pedagógica es clave también en la formación docente. Y no solo hablar de pedagogía clásica, como la que todos conocemos, ¿no? Vygotsky, Piaget y todos los demás, sino también promover todos estos nuevos enfoques globales. El aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos. Por allí vi la programación del evento, que también incluye justamente muchas estrategias de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en el juego y su técnica de gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el diseño de pensamiento, el design thinking, que está también mucha tendencia actualmente en las ciencias y la tecnología. Entonces es muy importante promover este componente. El siguiente creo que es transversal, pero en nuestra era muy importante. Y son las competencias y habilidades digitales, y sobre todo en este momento de revolución con la inteligencia artificial generativa. Creo que este es un llamado a la atención muy importante, ¿verdad? En este caso, pues yo me he desenvuelto mucho en este campo de la educación digital, de la transformación digital en la educación, y déjenme comentarles que pareciera mentira que todo el mundo mencionó o hizo alusión que después de la pandemia los profesores ya contaban por arte de magia con las competencias y habilidades, porque se desarrollaban las clases por Zoom, porque también se enviaban las tareas por WhatsApp. Esto que estoy mencionando solo son herramientas. Las habilidades y las competencias digitales van más allá de esto. Hay habilidades relacionadas con la ciudadanía digital, con la ciberseguridad y la protección de datos, que muchas veces descuidamos al hacer uso de estas plataformas, más allá también del mero uso instrumental básico de un dispositivo, sino también son habilidades que se conectan o interconectan con otras habilidades más pues emocionales incluso. Entonces, esta parte de las habilidades y competencias digitales es muy importante. Hay un estudio que el mismo observatorio de la Universidad Pedagógica realizó después de la pandemia, en la que evidenció que aún después de la pandemia, donde se utilizaron diferentes herramientas e insumos, ¿verdad?, asociados a la tecnología, el 82% de una muestra de casi 20,000 profesores evidenció que no cuenta con menos con habilidades básicas de habilidades digitales, ¿verdad? Nada más un 18% contaba con esas habilidades al menos óptimas, ¿verdad?, para poder impulsar una estrategia digital en su centro educativo. Entonces es preocupante, porque asumimos que después de la pandemia los docentes ya de una u otra forma podían hacer uso de tecnología, y esa realidad no existe en nuestro país todavía, ¿verdad? Se han hecho muchos esfuerzos, se ha trabajado mucho en poder fortalecer desde diferentes perspectivas, programas, proyectos, iniciativas, tanto a nivel de formación inicial como de formación permanente, este componente. Incluso el país ya cuenta con un marco de competencias digitales para profesores hondureños. Y esto es también de reconocer, son muy pocos los países que cuentan con un marco de competencias digitales. El año pasado se hizo una implementación con cerca de 2,000 docentes con un pilotaje. Hoy pues se plantea este año
llevarlo a nivel nacional. Y es un marco de competencias que usted entra a su computadora, hace una autoevaluación y el mismo instrumento le va a indicar en qué nivel de apropiación tecnológica usted se encuentra según esa herramienta. Entonces le aparecen 5 niveles y cada nivel le indica una ruta de formación, tanto de talleres, de cursos o de temáticas que usted puede retomar para fortalecer esas habilidades y esas competencias. Es algo que quizás no conocíamos, pero que se va a impulsar muy fuerte este año, ¿verdad? En conjunto con la Secretaría de Educación y los preparantes. Existe una mesa técnica de educación digital conformada hoy por más de 30 entidades, tanto de cooperación bilateral, multilateral, organismos de apoyo, fundaciones, empresa privada. La Universidad Pedagógica es parte también de esta mesa, la Universidad Nacional también. Entonces está acompañada de la Academia, la MOM, entre otras instancias como CONATEL, DIGER, Condutel, que son parte, porque tienen incidencia en la agenda digital y que estamos promoviendo todo este tipo de políticas y de iniciativas para poder impulsar la educación digital en el país, que incluye justamente un componente de habilidades y competencias digitales para los profesores. Entonces ya contamos con este instrumento. Fue desarrollado con el apoyo del Centro de Innovación de Brasil, testeado en varios países de Latinoamérica como Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Se llama Guía EduTech, ¿verdad? Fue impulsada por este Laboratorio de Innovación de Brasil. Y como les comento, pues los resultados que tuvimos al realizar este instrumento muestran que tenemos un fuerte compromiso como país en poder impulsar las habilidades digitales de los profesores. Tenemos el instrumento, vamos a utilizarlo y la idea es pues poder trabajar en estimular y desarrollar estas competencias. La siguiente casi no se ve por allí. Vamos a ver. Creo que aparece cortada la presentación. Sí, y son justamente las habilidades socioemocionales. Muchas veces descuidamos esta parte y déjenme contarles que la dirección o la subdirección de investigación educativa de la Dirección de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación realizó entre el año 2023 y 2024 un estudio asociado justamente a esto, a las habilidades socioemocionales de los profesores. Y créanme que los resultados sí están un poco preocupantes, en el sentido de que el 90% de los profesores a nivel nacional, y esto fue una muestra de 60,000 profesores, o sea, casi todo el sistema educativo nacional se incluyó en ese estudio que hizo la subdirección de innovación, la subdirección de investigación educativa, perdón. Y vean ustedes, 92% de profesores sufren de estrés en sus centros educativos y eso es un problema que nadie ve, que nadie dice y que nadie hace nada. Entonces, imagínense ustedes un profesor estresado en un aula de clases con 50 estudiantes en un contexto complejo, qué tipo de enseñanza y qué tipo de aprendizaje también se va a realizar o se va a desarrollar en ese contexto. Entonces, es muy importante tener muy en cuenta tanto la Universidad Pedagógica como la Secretaría de Educación este tipo de estudios. Hoy 90% de los docentes a nivel nacional sufren de estrés y ansiedad. Y las razones, ni se las cuento, mejor hay que leer ese reporte, razones muy complicadas, desde factores de violencia, del contexto de violencia, de factores económicos también de los profesores, situaciones familiares, y como les comento, esto es algo que nadie observa, esto es algo que nadie lo habla, pero que es muy importante y que también debe ser tomado en cuenta y debe trabajarse mucho las habilidades socioemocionales de nuestro profesorado y debe estar incluido en cualquier programa de formación, ya sea inicial o permanente. El siguiente es el cambio climático y desarrollo sostenible. Este es un punto muy importante, principalmente por el contexto en el que se desarrolla nuestro país, ¿verdad? Se está trabajando muy de cerca también con diferentes organismos, diferentes instancias, para poder enfocar un poco también la formación desde cualquier disciplina justamente a pues, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Incluso pues, recientemente nosotros estamos impulsando, junto con la Secretaría de Educación, hablo nosotros de UNICEF, una iniciativa de educación STEM orientada más para niñas y que tiene un fuerte énfasis en proyectos de cambio climático. Entonces están desarrollando al mismo tiempo habilidades de pensamiento computacional,
habilidades del siglo XXI como comunicación, creatividad, pensamiento crítico, colaboración, pero el enfoque es ese, problemas o retomar problemas de la comunidad, el contexto escolar, asociados al cambio climático. Recordemos que nuestro país es uno de los más afectados a nivel global por el cambio climático, entonces también esto debe estar transversalizado en el currículum, pero también en el desarrollo de competencias y habilidades de la formación de los profesores. La internacionalización es otro punto clave. Incluso creo que la Universidad Pedagógica tiene suscrito varios programas, ¿verdad?, de internacionalización, y esto es muy importante. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado y el compartir de estas buenas prácticas, de compartir experiencias, ya ustedes lo pudieron ver en la primera imagen, ¿no? Como estos docentes hondureños, muchos de ellos nunca habían salido del país, pudieron ir a compartir las experiencias y también absorber y retomar un poco de lo que se hace en Chile, de lo que se hace en Uruguay, de lo que se hace en Argentina, y poderlo traer también y adaptarlo a nuestro contexto, y eso por lo tanto es primordial. Promover el intercambio internacional en la formación del profesorado también debe ser parte importante de los programas de formación inicial y permanente. Y por último, adelante, arriba. Ahí tenemos la parte de las microcredenciales. Esto también va enfocado un poco con el tema digital. Ya no existe ningún tipo de barrera para seguirse formando, en el sentido de que sí, esto es muy personal, ¿no? En el sentido de que si nuestro sistema no nos presenta alternativas o soluciones para nuestra formación permanente, nosotros también tomar la iniciativa y podernos formar o autoformar, y para eso pues hay múltiples plataformas, ¿verdad? Muchas certificadas por universidades internacionales, por instancias internacionales, y que incluso ahora pues apoyadas en el microlearning también promueven lo que es las microcredenciales para una competencia o habilidad particular. Entonces usted lo pueden certificar hoy en día en pensamiento crítico, lo pueden con una habilidad digital, en el uso de una determinada herramienta de su área curricular, de simuladores, de programas, etcétera. Entonces, también las microcredenciales, ¿verdad?, deben ser parte, aunque quizás no dentro del engranaje estructural formal de los programas de formación, sí deben ser también, pues, incluirse dentro de estos programas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y perdón, antes. Solo para comentarles un poco, como les digo, a mí me gusta mucho trabajar con esto de las historias. Ahí tenemos dos fotografías de también procesos de formación de docentes hondureños. Esta de acá se desarrolló en San Pedro Sula y es justamente de un programa para programación y codificación con una herramienta, una plaquita que se llama Microbit, de Fundación Microbit de Londres, de la BBC de Londres, y son profesores hondureños, son profesores de Choloma, de centros educativos en contextos de vulnerabilidad social, en donde hoy estos estudiantes van a tener acceso a este tipo de formación, gracias a la formación también, valga la redundancia, de sus profesores. Y vean ustedes algo particular aquí, que no necesariamente son profesores jóvenes, son profesores con experiencia, son profesores que tienen las ganas, que tienen el compromiso de transformar vidas. Recordemos que tenemos esa gran responsabilidad. Entonces, no es sencillo, ellos lo expresaban, no fue sencillo para ellos el poder nuevamente tomar una computadora después de tanto tiempo, ahora para programar. Ya se imaginarán ustedes, estuvieron 3 días ahí con dolores de cabeza, pero al final lo lograron y van a llegar a estos programas a sus centros educativos. La siguiente fotografía es un taller acá en Tegucigalpa, la de abajo, y ahí ustedes pueden ver también, es el mismo programa de STEM, ¿verdad?, que utiliza programación con esta placa que se llama Microbit, y justamente los docentes se colocaron en este caso en el papel de estudiantes, se les presentó a ellas las pautas, ¿no?, para resolver un problema, y en este caso es un problema asociado también a reciclaje, un problema también que impacta muy de cerca en el contexto de la escuela y que no necesariamente tiene que ser, o debemos apostar a que los estudiantes resuelvan problemas estructurales o problemas grandes, algo muy sencillito, muy focalizado,
y justamente desarrollaron pues un sistema que permite clasificar la basura utilizando una herramienta tecnológica, en este caso pues una placa de programación denominada Microbit. Entonces vean ustedes, ¿verdad? Que no existe ni límites de edad, no existe tampoco otro tipo de factores, simplemente el compromiso y las ganas de retomar la responsabilidad y la vocación docente. Pasemos a la siguiente. Este es un poco sobre los retos y oportunidades con lo que contamos también nosotros, ¿verdad? En lo que es los procesos y los esquemas de formación. El primero es, y el más fuerte, siento yo, la articulación de la formación inicial y permanente. Creo que ese ha sido el principal reto, el poder lograr esa articulación, ¿no? Sobre todo cuando son diferentes instancias las que rigen los procesos de formación. Recordemos que en este caso, pues la formación inicial, en este contexto en el que estamos en este momento, es la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, las escuelas normales, hasta cierto punto también la Universidad Pedagógica. Y posteriormente viene también la responsabilidad por ley, de acuerdo a la Constitución de la República y la Ley Fundamental de Educación, que da a la Dirección de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación esta potestad de poder formar de forma continua y permanente al profesorado hondureño. Entonces, creo que se ha hecho un buen avance en el sentido de que, bueno, me ha tocado pues compartir diferentes iniciativas en las que se integra tanto la formación inicial como la formación permanente o continua, y creo que estamos en un buen momento de transición, de poder articular, de poder integrar, de poder ver también las verdaderas y reales necesidades del sistema desde las dos ópticas, desde la visión inicial y desde la formación permanente. Aún falta más, ¿verdad? Porque se maneja aquí siempre de que, bueno, ya la universidad cumplió su función, ya tengo este egresado de la carrera de comerciales, de ciencias sociales, de matemática, ahora que lo absorba el sistema y es responsabilidad del mismo sistema. Sin embargo, debe haber un puente, ¿no? Que el estudiante transite desde esa educación superior universitaria, el campo educativo, hacia ese mundo profesional educativo, el cual no es sencillo, no es fácil, y ahí es responsabilidad tanto de quienes promueven y fortalecen la educación, la formación inicial como la formación permanente. Entonces debe haber un vínculo y un enlace entre ambas instancias, ¿no? Tanto de educación inicial, de formación inicial, perdón, como de formación permanente. Como les comento, creo que hay muy buen avance en esta parte, por eso también lo considero como una oportunidad, no solo como un reto, porque se está trabajando en ello. La universidad está teniendo muy fuertes acercamientos con la Secretaría de Educación y se están impulsando en conjunto con diferentes cooperantes también diferentes programas e iniciativas enfocadas a este punto. Otro punto es la definición de un perfil de docente hondureño. También hay muy fuertes avances en ese sentido. La UNESCO viene apoyando a la Secretaría de Educación, la OEI también está apoyando tanto a la Universidad Pedagógica como a la Secretaría de Educación en poder definir el perfil del docente hondureño, qué es necesario que tenga el docente hondureño, qué competencias, qué conocimientos, qué habilidades, y sobre todo prepararlo y enfrentarlo, ¿verdad?, a esa realidad que va a vivir. Otro de los puntos muy importantes es un marco de competencias docentes. Esto creo que es una deuda del sistema, ¿verdad? Todavía no se cuenta con un marco de competencias. Sí se han trabajado algunos, pero de forma muy focalizada. Por ejemplo, como les comenté antes, tenemos un marco de competencias digitales, pero va más allá de eso, ¿verdad? Tenemos que trabajar un perfil o un marco de competencias integral. Entonces, esa todavía es una deuda que tenemos dentro del sistema. Programa de formación continua y permanente, lo mismo, ¿no? Una vez se egresa de la universidad, existen sí diferentes iniciativas. Ustedes entran a las diferentes plataformas de la Secretaría de Educación y en efecto van a poder encontrar una diversidad de cursos, de talleres, de formación. Sin embargo, no existe una ruta, no existe un marco de cualificaciones, no existe una organización
de que lo lleven a uno año con año, a qué es lo que se debe formar el docente desde diferentes perspectivas disciplinares, tecnológicas, socioemocionales, pedagógicas. Entonces también ese es un punto que sí es un reto y que también se está trabajando, ¿verdad? Incluso pues en algún momento se construyó el marco de la buena enseñanza para la educación en Honduras. Sin embargo, el reto aquí es retomar ese marco de la buena enseñanza que pues con mucho compromiso también nuestros hermanos chilenos ayudaron a construirlo y poderlo adaptar y poderlo implementar en el sistema educativo. Marco de cualificaciones y un sistema de incentivos robusto. ¿Qué pasa? Aunado a a este marco de competencias, a este perfil del profesorado, a esta estructuración de programas, bajo un marco de cualificaciones también debe estar vinculado un sistema más allá del escalafón, ¿verdad? También un sistema de incentivos docentes que permitan al docente pues, motivarse y poder ir escalando, ¿no? En la formación permanente y continua, pero a veces los profesores, cuando nosotros en mi caso hemos llegado con diferentes programas de formación, lo toman como una carga, como algo que no va a aportar mucho. Entonces, eso porque quizás no lo conocen, pero también porque no hay incentivos alrededor de todos estos programas. Entonces necesitamos un fuerte programa de incentivos al profesorado para que se forme. O sea, no solo es el compromiso, ¿no? También es la satisfacción personal y eso se logra gracias a un buen sistema de incentivos. Todo esto que les comento se está trabajando a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación, en poder reactivar algo que haya existido, ¿verdad? Nada más en papel por mucho tiempo, y que es el Sistema Nacional de Formación Docente, conocido como SINAFOD, el cual pues se ha tratado desde varios intentos de resurgir, porque justamente ese sistema tiene el propósito de poder articular todos estos retos y oportunidades que yo les comento en uno solo. El poder contar con un marco de competencias, el poder contar con un perfil, el poder contar con un programa estructurado, ¿no? Que lo lleve a uno año con año sobre la formación permanente, pero todavía no es una realidad. Si hay mucho trabajo alrededor, se está trabajando muy fuerte en reactivar este sistema de formación docente, incluso pues el Consejo Nacional de Educación articulado muy bien con diferentes actores, tanto del sistema público, del gobierno, de la cooperación, para poder reactivar este sistema y que tenga un funcionamiento real y pertinente en el país. Pasamos a la siguiente, ya para ir cerrando, solo hacer una reflexión, ¿no? Que la vocación y formación de un docente no solo transforman vidas individuales, sino que también encienden el cambio en generaciones enteras y en toda una sociedad. Y allí coloco esas imágenes también en relación a la mención que hacía Richard, ¿no? De la democracia, la importancia y el momento en que vivimos como país en este momento. Esas son imágenes que ustedes pueden ver ahí de centros educativos que entre el año pasado y han aprovechado todas estas iniciativas de educación digital para poder realizar sus elecciones estudiantiles en este formato, aprovechando todas estas herramientas y poder ellos hacer las votaciones en modalidad virtual, dándonos cátedra a los adultos de cómo se realizan estos procesos. Entonces nada más lo dejo para la reflexión y muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro conferencista Luis Miguel Espinal Fuentes y a continuación también en nombre de la Facultad de Ciencias Básicas, la señora decana hace entrega de un reconocimiento y un diploma especial por su participación en este encuentro. Vamos a leer el diploma que no lo leí anteriormente. Dice, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el diploma de participación al magíster Luis Miguel Espinal por impartir la conferencia de apertura titulada Innovar para educar retos y perspectivas de la formación docente en ciencias básicas en el primer encuentro académico FACIP, Innovación y Sostenibilidad
en la formación docente de las ciencias básicas, desarrollado del 8 al 10 de julio de 2025, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 8 días del mes de julio de 2025. Firma la doctora Ana Melissa Merlo, vicerrectora académica, y la profesora Alba Rosa González, decana de FACIP. Así que muchas gracias. Agradecemos profundamente la presencia de nuestras autoridades, conferencistas, docentes, estudiantes e invitados especiales. Les invitamos también a continuar participando activamente en cada una de las actividades programadas que nos permitirán seguir construyendo conocimiento, compartiendo experiencias y fortaleciendo nuestra labor educativa desde la innovación y la sostenibilidad. Sean todos y todos bienvenidos a este encuentro académico que hoy comienza. Muchísimas gracias.